Vayamos a la Biblia en el Salmo 32, versos del 1 al 5. Versos del 1 al 5 del Salmo 32. El título de esta predicación, de este mensaje, se llama Desastre de la culpa. Desastre de la culpa. Hermano, ¿alguna ocasión te has sentido culpable? ¿Te has sentido culpable? Casi la culpa siempre la relacionamos con cosas infortunadas, ¿verdad? No con algo bueno. Por lo regular siempre es algo negativo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Salmo 32, versos del 1 al 5. Vamos a dar lectura. Dice así. Dice: bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión, cuya ofensa ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, ¿verdad? Bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi abundancia en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones, mis ofensas a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has permitido vivir, despertar, Señor, en nuestras casas. Y ahora, Señor, ya estamos aquí en tu casa para poder escuchar esta porción de tu palabra. Padre, te suplicamos que tú hables a cada uno de los corazones que hoy estamos aquí, y que, Padre, podamos echar mano, que podamos poner manos a la obra en desechar, en erradicar de nosotros algún sentimiento que está haciendo daño en la vida de cada uno de mis hermanos. Háblanos, Padre bendito. Dame sabiduría, pon palabras en mis labios, Señor, para poder comunicar tu palabra. Bendice a los hermanos que no están aquí por alguna razón. Bendícelos, Padre bendito. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de esta mañana se llama Desastre de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento de una persona que es responsable de un acto o de una omisión y de sus consecuencias. La culpa es el sentimiento de una persona que ha sido responsable de algún acto o de alguna omisión y de sus consecuencias. Hay dos clases de culpa, hermano: la culpa consciente y la culpa inconsciente. La culpa consciente es aquella que, a pesar de que sabemos que vamos a hacer algo y sabemos el posible resultado que pueda causar ese acto o esa omisión, sin embargo lo hacemos. Estamos conscientes de que puede causar un daño. Es la culpa consciente. Y la culpa inconsciente es cuando cometemos algo o podemos omitir algo y que también trae una consecuencia, pero fue sin intención, no fue premeditado. La culpa, hermanos, casi siempre la relacionamos con situaciones adversas a nuestra vida, ¿verdad? No decimos: por culpa de mi compañero de trabajo, por culpa de mi jefe, me han aumentado el sueldo y ahora gano más. No, ¿verdad? No decimos eso. No decimos tampoco: por culpa de aquel hermano, hoy tengo vida eterna y por la gracia de Jesús ya tengo salvación. No decimos eso, ¿verdad? Por lo regular siempre la culpa la relacionamos con infortunios que nos pasan. Hermanos, tenemos que deshacernos de la culpa o de cualquier sentimiento que esté anidado en nuestro corazón y que esté haciendo un daño a nuestra mente, a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo. Tenemos que deshacernos, hermano, de esos sentimientos que nos están causando daño.
Si no tratamos a la culpa, es decir, si no nos ocupamos de la culpa, hermano, puede hacernos un daño. Es un daño silencioso. La culpa es un sentimiento que está ahí en tu corazón, que ha estado por tiempo y que puede ir creciendo, puede ir en incremento. Como un ejemplo podemos ilustrarlo con una casa. Una casa, cuando hay mucha humedad, pues al principio no pasa nada, ¿verdad? A lo mejor vemos que está medio húmedo las paredes, los muebles están como que humedecidos y no pasa nada de momento. Pero si dejamos que esa humedad continúe, al tiempo el aplanado se empieza a botar, se empiezan a ver los ladrillos, se empiezan a ver las varillas de las columnas ya oxidadas, ¿verdad? Y si dejamos todavía más tiempo esa humedad, ese daño, va a llegar el momento que esa casa tiene que derribarse, tiene que demolerse y construir una nueva. La culpa, hermanos, es un sentimiento que está en nuestro corazón y que puede ir en incremento. Al momento a lo mejor no sentimos un daño, al momento no podemos sentir que nos afecte, pero al pasar el tiempo se puede convertir en un daño físico y también espiritual. Tenemos que deshacernos de las cosas que nos hacen daño, hermano. ¿A dónde van las cosas que desechamos? ¿A dónde van las cosas que tú desechas? Por ejemplo, la basura, ¿verdad? En casa, la acumulamos en un bote, en una bolsa, pasa el camión, la tiramos, el camión se la lleva a un tiradero y no sabemos más de esa basura, ¿verdad? No somos alguien que va detrás del camión correteando al señor de la basura. Señor, espere un momento porque quiero mi basura de regreso, la quiero conmigo, no la quiero tirar. No hacemos eso porque esa basura ya no sirve. Incluso en esa basura puede haber algo que esté en descomposición, algo orgánico, incluso pudiera ser un foco de infección a nuestra casa y nos pudiera hacer daño. Cuando tiramos algo, lo desechamos y no sabemos más de ello. De esa manera, hermanos, tenemos que desechar la culpa si es que hay culpa en tu corazón. ¿Qué pasa, hermano, si no tratas ese sentimiento que está dañando tu corazón? ¿Qué pasa si no tratamos con la culpa? Se puede volver en insomnio, se puede volver en ansiedad, incluso más allá se puede manifestar en enfermedades físicas en nuestro cuerpo. A esto, ¿verdad?, se le conoce como las enfermedades somáticas o psicosomáticas. Que esos sentimientos que uno tiene guardado en nuestro corazón, en nuestra alma, no solamente es la culpa, puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser el rencor, la falta de perdón, cualquier sentimiento que tengamos anidado en nuestro corazón y no lo sacamos, se puede manifestar en nuestro cuerpo en enfermedades físicas. David lo citó en este Salmo 32, en el verso 3, cuando dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. David lo había declarado muchos siglos atrás. Hace algunos años la ciencia ha descubierto que esos sentimientos que el hombre guarda se pueden manifestar en enfermedades físicas. Hermano, ¿te has sentido culpable de algo? ¿Tienes un sentimiento ahí, un rencor, una falta de perdón, algo que no has podido sacar de tu corazón y está mermando, está minando tus sentimientos, tu vida? ¿O ya estás manifestando algo físico en tu cuerpo, hermano? Ten cuidado. Hay que sacar eso de nuestra vida. Déjame decirte, hermano, que hay una solución, hay un antídoto para cualquier sentimiento que podamos tener dentro de nosotros. Ese antídoto, la solución es el perdón de Dios. El perdón de Dios es la respuesta a cualquier sentimiento, a la culpa que pudiéramos tener. Si es una culpa tan grande que a lo mejor podemos pensar que Dios no me puede perdonar eso que hice, amigo, hermano, déjame decirte que el amor de Dios, el perdón de Dios es más grande que cualquier sentimiento que pudieras tener ahí guardado en tu corazón. Vamos a volver a leer, por favor, el Salmo 32, 3 y 4, versos 3 y 4.
Como primer punto, tenemos que reconocer, tenemos que detectar nuestra culpa, nuestro pecado. Versos 3 y 4 dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, se volvió mi abundancia en sequedades de verano. Hermano, punto 1, tenemos que detectar lo que nos está haciendo daño. David lo hizo después de mucho tiempo. No fue demasiado tarde. David lo detectó y dice: mientras callé, él pasó un tiempo sin ir a Dios, sin declarar su pecado que había cometido. Y mientras él guardó silencio, mientras él enmudeció, empezó, ¿verdad? No fue una semana, no fue un mes, no fue un año, fue un tiempo prolongado cuando esa manifestación física en su cuerpo había brotado en alguna enfermedad. La solución, hermano, para librarnos de la culpa es contársela a Dios. La solución es ir a Dios en oración y decirle todo lo que tenemos, lo que nos lastima, y decirle a Dios: Señor, he pecado contra ti. Tienes que decirlo, hermano, amigo, con lujo de detalle. No omitas nada, no minimices nada, no trates de ocultar nada. Alguien pudiera decir: sí, pero Dios sabe mi corazón. Sí, es cierto, Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando hoy, lo que estás pensando ahorita. Dios sabe lo que tienes en tu corazón. Dios sabía lo que había pasado en la vida de David, pero Dios estaba esperando a que David se acercara a Dios para poder solucionar ese mal que tenía arraigado en su corazón. Tenía que confesar ese pecado que David tenía delante de Dios para que él pudiera ser liberado de la celda, de la cárcel de la culpa. Dijo David: mientras callé, mientras él enmudeció, mientras él no confesó su pecado, sus huesos se habían envejecido. Él estaba presentando dolor físicamente en su cuerpo. Había algo que estaba carcomiendo en su vida. Y hermanos, David tuvo que admitir, tuvo que ser sincero con él mismo y tuvo que ser sincero con Dios al admitir lo que él había hecho y también lo que él era delante de Dios. Era un transgresor. En primer lugar, hermanos, David reconoció que había pecado contra Dios. Él reconoció, admitió que él había fallado. Es lo que tenemos que hacer, hermano, tú y yo. Si tenemos algo ahí, tenemos que reconocer, ponernos a cuentas lo que has sido delante de Dios. David reconoció que había pecado. Y la palabra transgresión nos dice que David se había rebelado contra Dios. Transgresión es que David había ido más allá de los mandamientos de Dios. David había violado las leyes de Dios. Él tuvo que reconocer lo que era, pero también, ¿verdad?, lo que había hecho. En primer lugar, David reconoció que había pecado contra Dios. En segundo lugar, David reconoció que había sido responsable de afectar a terceras personas. Amigo, hermano, hemos sido responsables de afectar, de lastimar a otras personas por algún acto o por alguna omisión que yo he hecho o que tú has hecho. Si es así, hermano, tienes que reconocerlo. Y tienes que ir a Dios en oración diciéndole a Dios que lo reconoces y que tú eres el responsable de ello. Este salmo, hermanos, el Salmo 32, se relaciona con el Salmo 51 y se cree que fue cuando David lo escribió mucho tiempo, muchos años después de que David había pecado, había cometido el adulterio con Betsabé y posteriormente había cometido el homicidio de su esposo Urías. Primero David adulteró. Posteriormente David cometió un homicidio
al mandar matar al esposo de Betsabé. El fruto de ese pecado fue un bebé que no se logró. David estaba devastado. Estaba anímicamente, espiritualmente, estaba derrotado. Y él reconoció que había afectado a terceras personas. Y en tercer lugar, hermanos, David reconoció que eso que él había hecho también lo había afectado en su mismo cuerpo, en su misma persona. Hermano, si te sientes culpable, si tú sabes que hay algo en tu corazón, tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Tienes que reconocer que has afectado a otras personas y tienes que reconocer que también esas acciones u omisiones te han afectado a tu propia vida. Número 2, ocúpate de la culpa. Primero tienes que detectarla y número 2, tenemos que ocuparnos de la culpa. Vamos a leer por favor el verso 3 y el 5. Es importante este verso, el 3 es muy importante. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso, hermanos. David se dio cuenta que su culpa lo había destruido. Volvió en sí después de mucho tiempo. Porque para que se manifieste una enfermedad en nuestro cuerpo por algún sentimiento, por algún rencor, no es una semana, ni un mes, ni un año. Es un tiempo prolongado. Es una muy buena temporada para que se empiecen a manifestar las enfermedades físicas en nuestro cuerpo. David se había dado cuenta que estaba destruido física y emocionalmente. Pero finalmente, ¿qué hizo? Confesó su pecado. Fue a Dios en oración. Mientras él enmudeció, su pecado lo había atormentado. Mientras él enmudeció, su pecado lo estaba sacudiendo en su interior. Sus fuerzas parecían desintegrarse. Estaba fatigado por querer cargar él solo el peso de la culpa. Hermano, deshazte de la culpa si es que hay algo en tu corazón o de cualquier sentimiento que esté ahí lastimando tu corazón. Al final, David confesó y no encubrió nada de su pecado. Dijo en el verso 5: le confesaré a Dios mis ofensas. David estaba seguro, hermanos, que recibiría perdón de Dios por todo lo que él había hecho. Hermano, Dios es eterno. Dios te ha dado vida eterna. Su amor, por consiguiente, es eterno. Pero cuando uno falla a Dios, cuando uno peca contra Dios, nosotros rompemos la comunión que tenemos con Dios. Y aunque su amor es eterno, Él permanece fiel. Y Él permanece ahí hasta que tú decidas acudir a Dios, confesar tu pecado y decirle: Señor, he pecado contra ti. Él permanece fiel. Él no cambia, es inmutable. Su amor es perfecto y es eterno. Y cuando tú acudes a Dios en oración, confesando tus transgresiones, el Señor nos perdona. David tenía presente esto. Nosotros tenemos que tener presente esto, hermano. Vamos a buscar, por favor, sin perder Salmos, Hebreos 4:15. Si alguien lo tiene, por favor, lo pudiera leer. Hebreos 4:15. Gracias, hermana. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios se compadece de nuestras debilidades. Dios nos comprende, hermano. Si hemos guardado silencio por mucho tiempo, el Señor está esperando a que acudas a Él. Él te compadece, Él entiende tu pecado, tu debilidad. Pero Él espera a que vayamos a Él con un corazón sincero, honesto, humilde, para pedirle perdón y de esa manera, ¿verdad?, reconciliarnos con Él. David se sentía culpable. Fue adúltero, fue homicida, pero él confesó su pecado. Hermanos, otros personajes de la Biblia, como Moisés, también falló a Dios. Cuando Dios envió a Moisés a liberar a Israel de Egipto, iban en el desierto, se encontraban pues en el desierto, no hay nada, ¿verdad? Hay sol abrasador, fatigante, no hay un río, no hay un árbol donde te puedas cubrir de un sol tan fuerte. Y el pueblo le reclamaba a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado en Egipto. Y Moisés va a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Y le dijo Dios, había una peña ahí en el desierto, una peña grande, y le dice: habla a la peña, habla a la roca, para que salga agua y beban el pueblo de Israel. Moisés, en su enojo por el reclamo del pueblo, por la rebeldía del pueblo, no habló a la roca, sino que con su vara golpeó la roca. Salió agua así para que bebiera el pueblo. Pero ese pecado, esa desobediencia, por pequeña que sea, que no es pequeña, le costó la entrada a la tierra prometida a Moisés. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero las consecuencias las decisiones que uno toma, tienen consecuencias. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tan solo pegarle una roca? No era una roca simple, era la roca que simbolizaba, que representaba a Jesús. Y Dios le dijo: habla a la roca. Pero Moisés, en su enojo, se dejó llevar por la ira que estaba siendo provocado por el pueblo y golpeó la roca. Dios lo perdonó. Otro personaje, hermanos, el apóstol Pedro, ¿verdad? Iban en una tormenta, estaban en una tormenta, era de noche, había las olas, golpeaban la barca, había un fuerte viento, y ven a Jesús que estaba caminando en el mar. Era de noche, a la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, y pensaron que era un fantasma, se espantaron. Y dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Pedro, armado de valor y de fe, baja de la barca. Imagínense, hermano, las olas golpeando, un fuerte viento. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre el mar hacia Jesús. Dice la Biblia que Pedro se distrajo, ¿verdad? Vio los vientos y entonces tuvo miedo, y es cuando se hunde. Y dice: Señor, sálvame. Jesús extiende su mano, lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese mismo Pedro lo negó más adelante. Cuando arrestaron a Jesús, veían a Pedro, Jesús ya estaba arrestado, ya estaba detenido, y veían a Pedro y decían: tú eres de ellos. Y Pedro dijo: no, creo que me confundes. Otro tiempo más, una mujer le dice: sí, tú estabas con ellos, tu acento te delata. Dice: no, yo ni lo conozco, ¿verdad? Lo negó. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? ¿Qué hizo Pedro en Marcos 14:72? No lo busquen. Dijo que él lloró porque se acordó de lo que había hecho a Jesús. Sentía culpa.
Pero no se quedó ahí, sino que él hizo algo, ¿verdad? Acudió a Dios. Él remedió esa situación. Ya no dudó más, ya no lo negó más, sino que fue uno de los apóstoles, de los más importantes, ¿verdad? Sin minimizar a los demás, hay escritos, hay cartas escritas por él. Y ya no fue un hombre que dudó, ya no fue un hombre que negó a Jesús, porque él sabía que había perdón en Dios. David, hermanos, regresando con David, había pecado, había adulterado, había cometido un homicidio. Y entonces él vuelve en sí y dice: confesaré mi pecado a Dios. Y él le perdonó. Hermano, cuando un abogado está defendiendo a una persona, a un convicto, siempre es necesario, siempre es recomendable que esa persona le diga todo al abogado, que no oculte nada, para que el abogado pueda preparar una defensa eficaz ante el juez. ¿Qué pasaría si esa persona, el acusado, omite información, omite detalles? El abogado los ignora, no puede preparar una defensa eficaz, y cuando estén delante del juez, cuando estén en la sala, pudieran salir esas verdades ocultas y el abogado no tendría argumentos para defender lo que le estaban imputando a esa persona. Iba a ser un ridículo delante del juez y de todo el personal que está ahí. Hermanos, tenemos que acudir a Dios, decirle nuestros pecados sin omitir nada. Dios es omnisciente, sí, Dios sabe todo, sí, pero Él espera que nosotros vayamos a Él pidiéndole perdón. Vamos a buscar Proverbios 28:13, hermanos, sin perder el Salmo 32, Proverbios 28:13. Si alguien lo tiene, haría favor de leerlo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, hermano. Dice este maravilloso pasaje: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no tendrá el favor de Dios, no tendrá sus bendiciones, no tendrá su perdón. Mas el que los confiesa alcanzará misericordia. En otras palabras, pudiéramos decir: pecado confesado, pecado perdonado. Dios espera, hermano, que vayamos a Dios para pedirle perdón, y Él está dispuesto. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grande es ese sentimiento que estemos ahí guardando en nuestro corazón, Dios quiere liberarnos. En primer lugar, vimos que tenemos que detectar el pecado. 2, tenemos que ocuparnos de nuestra culpa. Y 3, último, tenemos que acudir a un abogado. Tenemos que acudir a alguien que nos ayude. Vamos a buscar, por favor, primer carta de Juan 2:1. Primer carta de Juan, no es el Evangelio de Juan, primer carta de Juan 2:1. Si alguien lo tiene, por favor, lo pudiera leer. Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Gracias. Dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero como somos pues somos humanos, ¿verdad? Y fallamos en cualquier momento. Dice el apóstol Juan: pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado.
Tenemos a alguien que nos representa. Tenemos a alguien que nos defiende. ¿Quién es? Jesucristo. A Jesucristo el justo. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos una ventaja a diferencia de David. David miraba a los sacrificios de animales. David miraba hacia un templo. Nosotros tenemos la bendición de mirar al pasado, a la cruz de Jesús, y tenemos la bendición tan grande de ir a ese Señor resucitado, vivo, que hoy, hermano, hoy está a la diestra del Padre para defender tu causa. Si hay algo que hay en tu corazón, confiésalo a Dios. Y Dios te va a representar Jesús te va a representar delante del Padre. Jesús no quedó en el pasado. Hoy Él está ahora mismo, hermano, a la diestra del Padre, esperando que confieses tus culpas y tus pecados. No tenemos que esperar a acudir a Dios en horas hábiles. Dios nos escucha en días festivos, las 24 horas del día, hermano. Dios está atento a nuestras oraciones. Hermano, no importa si ese sentimiento que tienes fue de hace 1 o 3 o 5, 20 años, o si fue ayer, o si es de hoy esa culpa, hermano. Dios quiere liberarnos de eso. Dios quiere que no se anide, que no permanezca ahí y que cause un daño mayor. Cuando confesamos nuestros pecados a Cristo, hermanos, Cristo está cara a cara con Dios para hablar por nosotros, para defender nuestra causa, hermano. Nuestro propio pecado nos mantendría alejados de Dios. Pero Jesús, Él no pecó nunca. Él no pecó jamás, y Él está siempre, día y noche, delante de la presencia de Dios para abogar por ti. Vamos a buscar un pasaje más, hermanos. Está en Romanos 8:34, para terminar. Romanos 8:34. Dice así la palabra de Dios, estamos ahí. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Hermano, hay algo en tu corazón, sácalo. Deshazte de esos sentimientos que pueden causar un daño mayor. No dejes pasar más tiempo. Recuerda como esa casa con la humedad. Si la dejas por mucho tiempo, no va a tener remedio. Si nosotros podemos acudir a Dios a tiempo, puede haber una solución. Tenemos un abogado poderoso, hermanos. Su nombre es Jesús. Él es el que intercede. Él no cometió pecado, Él no tiene un pecado propio tampoco, y Él está en la presencia de Dios como nuestro sustituto todo el tiempo. Pero Él está esperando, hermano, a que tú vayas, que tú confieses, porque Él está ahí. Él permanece para siempre, su amor no cambia, su perdón no cambia. Hermano, no dejes pasar más tiempo. Deshazte de la culpa, deshazte de los sentimientos que pudieran afectar tu vida, tu entorno, a terceras personas o tu propia salud. Que Dios te bendiga, hermano.